FM, Radio Universidad de Colima. Al aire. Estudios y oficinas en el campus central. Avenida Universidad 333. Código postal 28040. universoradio.ucol.mx. Universo. Armonía en el tiempo. Son las 12:30. Ay, por fin, la última palabra de mi trabajo de tesis. Dígame, ¿qué metodología empleó en su trabajo de campo? ¿Cuál considera el resultado más significativo de su investigación? En función de la calidad y defensa de su tesis, este jurado la aprueba por unanimidad. El Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima presenta La Última Palabra. Un programa para difundir el aporte de las tesis de licenciatura, maestría y doctorado de quienes han egresado de nuestra máxima casa de estudios. Comenzamos. Era una tarde tranquila. Doña Carmen limpiaba su casa. Con esmero sacudía, barría y movía las cosas acumuladas en el rincón del cuarto. Estas cobijas ya huelen a humedad. A ver. ¡Ay, Virgen Santa! ¡Ah! Mamá, ¿qué pasó? ¿Y esas cobijas tiradas? ¡Ay, me picó algo! Aquí en la mano. ¡Ay, qué dolor! Tranquila, señora, ya está en buenas manos. Le vamos a aplicar el antídoto y controlar el dolor. Pasadas unas horas, ya más tranquila, doña Carmen regresó a casa. Aún adolorida, le contaba a su nieto lo ocurrido. Y ahí estaba yo, quitando esas cobijas viejas. ¿Quién iba a imaginar que un alacrán se me iba a meter entre los dedos? Ni lo vi venir. ¿Y dónde está ahora, abuela? ¿Y si hay más alacranes? Vamos a revisar bien. A ese bicho lo vamos a encontrar. Allí está, mamá, entre las cobijas. Y ahí estaba el alacrán escondido, esperando pasar desapercibido. Pero gracias a la rápida atención médica, todo quedó en un susto. Los alacranes son artrópodos del grupo de los arácnidos, especie cuya antigüedad es de 450 millones de años, puesto que sus primeros fósiles datan de la era paleozoica. En el mundo se han descrito alrededor de 2.762 especies de alacrán, distribuidas en 20 familias y 208 géneros. En México se reconocen 8 familias, 38 géneros y 289 especies, distribuidas a lo largo del territorio nacional. De estas, 21 son tóxicas para mamíferos, incluyendo a los seres humanos. La Secretaría de Salud reportó en 2022 que el envenenamiento causado por el piquete de un alacrán fue una de las 20 principales causas de enfermedades nacional, al ocupar el 10º lugar. En Colima, la intoxicación por picadura de alacrán se posiciona en el 4º lugar entre las 10 principales causas de morbilidad estatal. Este día, en La Última Palabra, conversaremos con la doctora Patricia Elizabeth García Villalbazo a propósito de su tesis doctoral en Ciencias Químicas, composición proteica del veneno y de la glándula secretora del alacrán Centauroides posani. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidas y bienvenidos a La Última Palabra. Y pues acabamos de escuchar una dramatización. ¿Quién no ha vivido o sabido de una experiencia como la de doña Carmen, que le ha picado un alacrán en lo que mueve o asea un lugar del hogar? Y bueno, sobre el alacrán versa la tesis que hoy conoceremos en la voz de su autora, la doctora Patricia Elizabeth García Villalbazo. ¿Cómo estás, doctora? Muchas gracias por estar aquí. Estoy muy bien, muchas gracias por la invitación, contenta de estar aquí. La doctora Patti, así como la ven de joven, ya se doctoró en Ciencias Químicas con esta tesis, composición proteica del veneno y de la glándula secretora del alacrán, de este que hay más en Colima. Sí, es correcto. ¿Cómo llegas a tu tema de tesis?
Bueno, pues para ponerlos un poquito en contexto, antes de estudiar venenos, yo trabajaba con especies marinas, principalmente mamíferos marinos. Cuando decido hacer un posgrado, no fue posible hacer la maestría en ciencias marinas en Manzanillo, entonces busqué hacer un doctorado directo y entre mis opciones pues fue el doctorado en ciencias químicas. En la plantilla de doctores vi a la doctora Laura Valdés que trabaja con venenos y decidí un día ir a platicar con ella. Platicamos acerca de las investigaciones y de los trabajos que estaba haciendo yo antes y surgió la idea de hacer la investigación del veneno de una serpiente marina. Se conoce como Hydrophis platurus, es un nombre científico. Entonces, bueno, pues comienzo con todo el trámite, paso los exámenes y en mi primera semana como estudiante de doctorado, pero bueno, para esto habíamos hecho una investigación muy profunda para ver si lo que queríamos hacer del estudio del veneno de esa serpiente ya estaba publicado o no. Y bueno, durante nuestra investigación nos dimos cuenta que no estaba publicado. Pero en mi primera semana como estudiante de doctorado sale la publicación de exactamente el trabajo que nosotros queríamos hacer. Entonces, pues previo a esto, la doctora había hecho un año sabático. En ese año sabático ella descubrió 2 nuevas especies de alacranes para el estado. Entonces ahora sí que me dijo, Liz, pues aquí tengo estas 2 especies y puedes trabajar con una de ellas. Y fue de esa manera como de estar trabajando yo con mamíferos marinos, me vengo al área de ciencias químicas y comienzo a trabajar con el veneno de alacrán. Y platícanos, dices que hay 2 especies sí. En el estado de Colima. ¿Con cuál trabajaste tu tesis? Claro, eran 2 especies nuevas y con la que decidimos que yo iba a trabajar es con una especie que durante mi investigación se nombró como Centroroides posani. ¿Okay? En el estado de Colima se han reportado 5 especies tóxicas para mamíferos, todas pertenecen al género Centroroides y yo trabajé con Centroroides posani. ¿Sí? La doctora Laura tuvo el gran honor de poder, puesto que ella descubrió esa especie, tuvo el honor de nombrarla y lo hizo también en agradecimiento y a toda la trayectoria y a todo el trabajo que ha hecho el doctor Lauro Valposani, que trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México. Wow, cuántas cosas nos estamos enterando. Decirles a ese público que también está escuchando en casita, en oficinas, mientras circula por alguna calle o avenida de Colima, que estamos en transmisión simultánea vía Facebook por Universo 94.9, gracias a Claudio Piña y al equipo que lidera el doctor Alejandro González. Muchísimas gracias. Y decirles que pueden escribir por allí alguna pregunta, algún comentario sobre esto que nos está comentando nuestra invitada del día de hoy. Pues importante porque escuchábamos en la cápsula que en Colima está dentro, la picadura de los alacranes está dentro de las 10 principales causas de morbilidad estatal. Sí, es correcto. Y esto es debido a que normalmente los alacranes están refugiadas en zonas en donde normalmente no lo vemos, ¿no? Como bien sucede en la cápsula, el alacrán en ese momento se estaba resguardando entre unas cobijas, pero también los podemos encontrar, o sea, pudieran encontrar adentro de los zapatos y atrás de un cuadro, al levantar una piedra, al mover algún mueble en nuestra casa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, más en esta época de lluvias, en donde los alacranes que normalmente están en tierra, pues suelen irse a refugiarse de la humedad y del agua, entran más a nuestras casas, tienen más contacto con nuestras mascotas, con nosotros mismos, etcétera, etcétera. Entonces, sí,
Efectivamente, la picadura de alacrán es una de las morbilidades más importantes en el país y bueno, comentarles también en contexto que todos los alacranes son venenosos. Esto es porque todos tienen la capacidad de producir veneno. Ok. Bien, las picaduras de las que se habla, por ejemplo, en los casos de morbilidad, se refieren específicamente a aquellos alacranes que son tóxicos para mamíferos. Ok. Porque eso es lo que diferencia a todas las especies de alacrán. Unos son tóxicos para mamíferos y otros no lo son. Ok. Entonces, estos datos se están dando por todos los alacranes que sí son tóxicos para mamíferos, pero también es muy importante resaltar que los tóxicos para mamíferos son menos de los que no son tóxicos para mamíferos. Bueno, hemos preparado un testimonio de Nancy Arteaga Rodríguez y queremos escuchar cómo le pasó a ella mientras sí fue de campamento a Zacualpan. ¿Se le corta una patita? ¡Sí, señor! ¿Y por qué no otra patita? ¡Sí, señor! ¿Se le cortan los ojitos? ¡Sí, señor! ¿Y los hay amarillitos? ¡Sí, señor! ¿Y también verdecitos? ¡Sí, señor! Y me sigo preguntando ¿el qué? Que cómo se mata y dice se mata así. ¡Fua! ¡Ay! ¡Fua! ¡Ay! ¡Fua! 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 El alacrán te va a picar. El alacrán. Vivimos una bonita experiencia de campamento en los manantiales de Zacualpan, la cual nuestra sorpresa fue darnos cuenta que toda la noche dormimos con un alacrán, pues al día siguiente, al sacar las cobijas, nos percatamos que estaba en una de ellas. Nuestra reacción no fue matarlo, sino que lo tomamos con precaución para liberarlo en su mismo hábitat y algo retirado para que no representara un peligro para las demás personas que estaban cerca. Preguntando a la doctora y a Claudio Piña si habían escuchado esta canción del alacrán, el alacrán me va a picar. Wow, me doy cuenta que soy mayor porque en mi infancia, ¿cómo se escuchaba? Y bueno, tenemos algunas comunicaciones. Gracias, Valvanero Valderrama, nos está viendo, al igual que Rosario Cervantes. Desiderio Calvario Miramontes, una pregunta. ¿Qué hacer si se encuentra un alacrán para no dañar al ecosistema? De manera breve, antes de irnos a una identificación de universo. Sí, claro. Ante no saber si es una especie tóxica o no tóxica para humanos, lo mejor sería no tocar el alacrán, ¿no? Tratar de interactuar con él a través de pinzas, si es que se tiene un zapato, una hoja de papel, y sacarlo de nuestro alcance, ¿no? Lo más común entre ambientalistas es no los maten, pero yo creo que se pone también en riesgo nuestra vida. Entonces, por tanto, es no tener contacto con ellos, tener el mejor o el menor contacto posible con ellos y retirarlos de la zona en donde nos estamos moviendo. Gracias, Adrián Castillo. Muy interesante el tema y tiene la pregunta: ¿los alacranes son ovíparos o vivíparos? Los alacranes nacen directamente de su mamá, es decir, ella dentro de ella se están se forman dentro de un huevo, pero ya una vez que eclosionan del huevo dentro de la mamá y salen sin huevo, sí. Pues vamos a ir a una identificación de Universo 94.9. Gracias por seguir comunicándose. A la última palabra. Introducción, lista. Marco teórico, listo. Metodología, lista. Normas APA, listas. Conclusiones, pendientes. En un momento continuamos con La Última Palabra. Edición del Festival Internacional Colima Jazz. Conciertos, talleres, clases magistrales y picnic jazz desde Nueva York, Cuba, Venezuela, Colombia, Veracruz y México. Del 3 de septiembre al 11 de octubre. Hacemos jazz en comunidad. Colima Jazz Fest. Invitan Universidad de Colima y Colegio Gandhi.
Cada viernes reflexionamos sobre la salud de los seres vivos con los que compartimos este planeta. Con Sentido Animal, un programa con expertos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad de Colima. Sintonízanos los viernes a las 11:30 del día y en su retransmisión los sábados a las 6:30 de la mañana. Con Sentido Animal. El cine y la cultura pop invaden la radio a 24 imágenes por sonido. Biografías, películas y mucho más del séptimo arte y la cultura pop te esperan con tu boleto asegurado en permanencia voluntaria. Permanencia voluntaria. La emisión es este viernes a las 7 de la noche. Cine y cultura pop en Universo 94.9. Permanencia voluntaria. Permanencia voluntaria. Armonía en el... Sintonizas el 94.9 FM. Universo. Armonía en el tiempo. Son las 12:45. Estoy a punto de entregar mi tesis. Solo falta que me revisen la última palabra. Estamos de regreso. En el rincón más quieto de la casa, o bajo la sombra frágil de una piedra, habita un ser antiguo y silencioso, el alacrán Centroroides posani. No es un monstruo, ni asesino sin motivo. En su cola curvada hay un secreto vivo. Una gota de ciencia, un puñal microscópico, un cóctel de proteínas con fines insospechados. En la tesis de alguien que observa con pasión, se desenreda el mapa de su composición, toxinas, enzimas y un mensaje escondido que la naturaleza escribió en su veneno. El temido veneno no es solo dolor, es código, es lenguaje, es composición. Una sinfonía bioquímica que puede iluminar los misterios del cuerpo sin dudar, la forma de sanar, lo que arde en la piel podría un día salvar. De un veneno preciso puede brotar la paz. Hoy con microscopio y método exacto, la ciencia revela lo que antes era un impacto. Centroroides posani ya no es una amenaza, es un objeto de estudio y también de una esperanza. Así es como la ciencia nos enseña a mirar. Donde había un temor, ahora hay que pensar, porque incluso el aguijón más letal y punzante puede ser con sabiduría algo curativo y fascinante. Veneno que habla, el secreto de Centroroides posani, en la voz de André Jiménez. Regresamos al estudio completamente en vivo con la doctora en Ciencias Químicas, Patricia Elizabeth García Villalbazo. Tú eres esa científica, tú eres ese motor que inspiró el poema, en donde al leer tu tesis nos damos cuenta que tu mirada no es cuidado el veneno, sino con este veneno, con esta glándula secretora del alacrán, podemos mejorar la vida de las personas a través de fármacos o de ciertos medicamentos igualmente naturales. Platícanos, por favor, ¿cuál fue tu vitrina metodológica en el trayecto de tu fase de campo? Claro que sí, trataré de hacerlo de una manera muy breve. El trabajo metodológico consistió en dos partes muy importantes. La primera es obtener el transcriptoma y la segunda obtener el proteoma. El transcriptoma se obtuvo a través de una muestra de la glándula que secreta el veneno y el proteoma se obtuvo a través del veneno directo, ¿sí? Del veneno líquido. Bien, para poder estudiar todos los transcritos, todos los transcritos que nos arrojó la glándula que produce el veneno, utilizamos un método que se llama secuenciación masiva. Esto es, lo que obtuvimos fue cantidad de ARN, ¿sí? Al final, el ARN es una hebra de información que viene directamente del ADN de la glándula que nosotros maceramos para obtener la información. Bien, entonces, el ARN lo que hace es que, o la información que nos da los transcritos que pueden dar origen a proteínas
que van a estar en el veneno. Bien, para nosotros poder hacer ese estudio, repito, utilizamos la llamada secuenciación masiva. Esto es, obtuvimos miles y miles o millones de información en fragmentos, es decir, como si fuera coloquialmente como un rompecabezas, ¿ok? Obtuvimos muchísimas fracciones, muchísimos elementos de los cuales nosotros después tuvimos que unirlos para saber qué es lo que teníamos y poder determinar a qué podían dar origen. Bien, entonces... Bueno, recuerdo en lo de tu tesis, aquí tengo anotado, encontraste péptidos, proteínas, fosfolipasa, estas cosas que antes no se habían visto y que a esta disección, digamos, esa fragmentación de su veneno y de la glándula secretora, ustedes están arribando a nuevos hallazgos de cómo utilizarlo a favor de las personas. Sí, lo importante de las fosfolipasas de tipo A1 que nosotros encontramos como hallazgo en mi tesis es que nunca antes se habían encontrado en el veneno de un alacrán tóxico, ¿sí? Hoy sabemos que sí se encuentran también en el veneno de un alacrán tóxico. Entonces, por eso fue tan importante ese hallazgo de las fosfolipasas. También hay otra parte en donde encontramos un NDBP, que es un tipo de proteína que es muy importante como péptido antimicrobiano, ¿ok? Que es mi gran motivación a la hora de estudiar este veneno, ¿sí? No tanto, porque de antemano todo el mundo sabemos que los alacranes pueden ser muy peligrosos, algunas especies, pero había otra parte por descubrir que es todo aquello de lo cual nosotros nos podemos beneficiar, y eso fue lo que a mí me enganchó, ¿sí? En esta parte. Fue lo que me motivó todos los días. Entonces encontramos una gran cantidad de información que puede ser utilizada como para poderla investigar. Repito, como péptidos antimicrobianos, péptidos anticancerígenos, péptidos también que pueden ayudar contra la inflamación, contra el dolor, eso por la parte médica. Pero por la parte biotecnológica también se pueden desarrollar, por ejemplo, insecticidas a partir también de toxinas de alacrán. Yo tuve un compañero durante el doctorado que se dedicó a investigar una toxina que es específica para un barrenador de hueso de aguacate, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un mar de información. Estudiar el veneno del alacrán nos abre un mundo de posibilidades, tanto médicas como biotecnológicas. ¡Wow! Y estas situaciones que están plasmadas en tu tesis debe tener la continuidad de su historia, es decir, una gestión, una presentación, una aceptación de parte de un equipo de farmacéuticos. ¿Cómo se hace? Incluso registrar los hallazgos que ustedes como científicas y especialistas en ciencias químicas están encontrando al estudiar el alacrán. Sí, claro, pues bueno, primero pues se armó un grupo de trabajo de expertos en el área que tuvo que ver con mi tesis, ¿no? Expertos bioquímicos, tanto de laboratorio como de la parte bioinformática, ¿no? Por ejemplo, ya una vez que encontramos todos estos hallazgos, pues bueno, nos fuimos a la parte de hacer la publicación también, porque no tendría caso que nosotros hiciéramos este tipo de investigaciones si no lo compartimos con el resto del mundo, ¿no? Incluida, por supuesto, la comunidad científica. ¿Lo has publicado ya? Por supuesto que sí. Este trabajo de investigación se publicó en el año 2023. Sí. ¿Y se puede ubicar, se puede localizar? ¿Hay una página web o es un impreso? Sí, por supuesto. Está colgada en una revista de investigación científica de acceso abierto. Entonces podemos dejarles la información al término de esta entrevista con mucho gusto para que pueda ser leída por toda la comunidad. Doctora Patricia Elizabeth García, ¿en qué estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente me dedico al área de los alimentos y las bebidas porque tengo una segunda carrera, pero bueno, para mí el doctorado fue un sueño, sí, representó una antes y un después, tanto en mi vida profesional como en mi vida personal. Fue una parte de mi vida en donde tuve que enfrentarme a distintos retos superados,
afortunadamente. Conocí a gente muy buena, gente muy importante, gente muy brillante. Algunos de ellos hasta el día de hoy puedo llamarlos mis amigos. Entonces, claro que recomiendo a todos que hagan un posgrado, que se animen a hacer un doctorado, porque no solamente es por el conocimiento científico que uno genera o que uno aporta, sino por todas aquellas cosas súper valiosas que también nosotros podemos rescatar como humanos, como personas, como profesionistas. Sí, claro, y desmitificar, ¿no? Por supuesto. A un alacrán. Por supuesto, sí. Y más en Colima, que abundan. Así es. Tengo una pregunta media extraña, pero ¿necesitaste muchos alacranes para desarrollar tu fase de campo? ¿Y de dónde los obtuviste? Claro. Así como nos decías, tomarlos, que caminaran y llevarlos a un recipiente. Sí, claro. Brevemente les platico que nosotros nos vamos directamente a la zona de colecta de los alacranes. Este alacrán se encuentra principalmente en el terrero. Entonces nosotros nos vamos de noche, utilizamos lámparas de luz ultravioleta, porque los alacranes tienen una proteína que brilla con luz ultravioleta, que lo que facilita su captura. Por tanto, colectamos cierto número de alacranes. Gracias a la tecnología de punta que yo utilicé para hacer mi investigación, no necesité una gran cantidad de muestra, ¿sí? Muy pocos alacranes fueron suficientes para obtener la muestra del transcriptoma y la del proteoma. En realidad, con un solo alacrán se obtuvo la muestra del transcriptoma y se necesitaron muy pocos alacranes para la muestra del veneno directo. Entonces, no se afectó la comunidad ecológica del alacrán. Yo quiero agradecer a la maestra Ada Carmina, que nos está viendo en Universo 94.9 de Facebook, y también a Rosario Cervantes, mi hermana. Y comentaba con ella aquella situación que cuando de joven estaba haciendo unas papas, unas tortitas de papa. Vivíamos en una casa de teja y empezaron a caer alacrancitos minúsculos, perfectos, bien formaditos, muchísimos, sobre la papa. Y es que la alacrana que estaba en una teja moviéndose, los estaba tirando, por decir así. Y eso fue algo que resultó bastante significativo para las hermanas, para los hermanos, jocoso de que, bueno, nos quedamos sin tortitas de papa, pero conocimos cómo eran los alacranes. El tiempo de la última palabra. Después de la anécdota que ya me comí, está llegando a su fin. Por favor, dinos, ¿a dónde te ha llevado tu tesis? A tener grandes amigos, a obtener conocimientos para la vida, a poder generar conocimiento que sirva a toda la comunidad, a todo el mundo, y a poder vivir este tipo de experiencias. Gracias por haber venido a Universo 94.9, a la última palabra, para compartir tu brillante tesis doctoral en Ciencias Químicas. Gracias también a ustedes por la invitación. Yo quiero agradecer también la participación en las dramatizaciones de Karina Ortiz, Andrei Jiménez y Fernando Estrella, la edición de Óscar Segura y Eduardo Luquín, la transmisión simultánea vía Facebook a Claudio Piña, el control de micrófonos en este momento, Ernesto Montes de Oca. Gracias a Marina Vázquez, directora de Radio Universidad. Se despide en la conducción y producción Celia Cervantes. Hasta la próxima. Gracias. La Universidad de Colima presentó La Última Palabra, un programa sobre el ser, saber y hacer académico de profesionistas que obtienen el grado de licenciatura, maestría y doctorado con un trabajo de tesis. La Última Palabra, producción del Centro Universitario de Investigaciones Sociales para Universo 94.9.